Bienvenidos a una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol. Esta semana repasamos 10 guardametas que en su momento fueron señalados como el futuro bajo los tres palos, pero por diversas razones nunca lograron cumplir con las enormes expectativas que se había generado en torno a sus carreras. Presentamos Top 10 de promesas fallidas de la portería mundial. Veamos. En la posición número 10 aparece el español Manuel Almunia, un guardameta que tuvo un ascenso meteórico, desde equipos de la segunda división española hasta convertirse en pieza importante del poderoso Arsenal de Inglaterra. Incluso, en medio de una crisis en la portería inglesa, llegó a ser considerado como opción para defender el arco de la selección de Inglaterra. Sin embargo, con el paso del tiempo, su protagonismo comenzó a disminuir debido a las lesiones. Finalmente, en 2014, tras detectar una enfermedad cardíaca, se vio obligado a poner fin a su carrera profesional. En la posición número 9 se encuentra el italiano Francesco Bardi. Bardi destacó tempranamente en las categorías inferiores de la selección de Italia. Con la selección sub-21 fue subcampeón de Europa en 2013, consolidándose como una de las grandes promesas bajo los tres palos. Tras ese destacado desempeño, fue fichado como una apuesta a futuro por el Inter de Milán. Sin embargo, nunca logró debutar con el primer equipo y terminó encadenando múltiples préstamos. En la temporada 2015, llegó al Español de Barcelona con grandes expectativas, pero apenas tuvo minutos y no logró consolidarse. Después de su paso por España, su carrera continuó principalmente en la Serie A y la Serie B, sin alcanzar el protagonismo que muchos esperaban. Actualmente juega en el Mantova de la segunda división italiana, lejos del foco mediático y de aquellas expectativas que alguna vez lo señalaban como el posible futuro guardián de la portería italiana. En el puesto número 8 aparece otro español, Sergio Asenjo, proyectado como el heredero de Iker Casillas en la selección española. Su carrera parecía destinada a la élite del fútbol mundial. Sin embargo, un verdadero calvario con las lesiones terminó frenando ese ascenso. A lo largo de su trayectoria, Asenjo sufrió 4 roturas del ligamento del cruzado anterior, una cifra que suele significar el final para muchos deportistas de alto nivel. Finalmente, el guardameta anunció su retirada oficial del fútbol el 27 de julio del 2024 a los 35 años. Aún así, su historia también es un ejemplo de resiliencia, porque pese a cada golpe y a cada larga recuperación, Asenjo siempre encontró la manera de volver a ponerse los guantes y regresar al campo, demostrando una fortaleza que va mucho más allá de las estadísticas o de los títulos. En el puesto 7 aparece el uruguayo Guillermo de Amores. Fue catalogado como una de las grandes promesas de la portería tras ganar el Guante de Oro en el Mundial Sub-20 en el 2013. Torneo que se consolidó como una de las grandes revelaciones del campeonato y parecía destinado a convertirse en el futuro dueño del arco de la portería de Uruguay. Pero con el paso de los años su carrera ha estado marcada por una notable irregularidad y por constantes cambios de equipo, factores que para muchos han impedido que alcance el potencial que se le auguraba en sus inicios. La trayectoria de Guillermo de Amores se ha convertido así en un recorrido por distintas ligas y clubes, sin lograr una estabilidad prolongada en equipos de mayor protagonismo, dejando la sensación de que aquel portero que brilló en el Mundial Juvenil pudo haber llegado mucho más lejos. En el puesto número 6 se ubica el francés Alphonse Areola, portero campeón mundial juvenil con Francia en el Mundial Sub-20 del 2013, donde fue el héroe de la gran final al detener 2 penales decisivos. Tras aquel torneo, muchos lo proyectaban como el futuro dueño de la portería francesa durante muchos años. Sin embargo, entre la irregularidad y las constantes cesiones a distintos clubes, su carrera nunca terminó de responder a las enormes expectativas que se habían depositado en él. Hoy defiende el arco del West Ham United en Inglaterra, donde en esta etapa de su trayectoria busca recuperar protagonismo y demostrar el nivel que alguna vez lo señaló como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Llegamos a la mitad de la lista, y en la posición número 5, desde Portugal, tenemos a Michel Simões Domínguez, conocido como Mika. Mika saltó a la fama mundial durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA del 2011, donde estableció un récord histórico de imbatibilidad
con 575 minutos sin recibir goles, una marca impresionante en los campeonatos mundiales de la categoría. En este torneo también fue distinguido como el Guante de Oro. Su actuación le valió un traspaso inmediato desde la Unión de Leiria hacia el histórico Benfica, uno de los clubes más grandes de Portugal. Sin embargo, al llegar al club lisboeta, quedó a la sombra de porteros más experimentados como Artur Moraes y nunca logró debutar oficialmente con el primer equipo en la liga, participando principalmente en el equipo B. Con el paso de los años, pasó por numerosos clubes en busca de continuidad, pero la consolidación que muchos esperaban tras aquel Mundial Juvenil nunca terminó de llegar. Actualmente, a sus 34 años, defiende el arco del Moreirense, muy lejos de aquel protagonismo internacional que alguna vez lo colocó entre las grandes promesas de la portería mundial. En el puesto número 4 aparece el inglés Freddie Woodman. Woodman fue campeón mundial juvenil con Inglaterra en 2017 y además ganó el Guante de Oro de ese torneo, consolidándose como una de las grandes promesas bajo los tres palos. En aquel momento, emergía como una esperanza para la portería inglesa, especialmente en una época en la que el arco de Inglaterra atravesaba años de incertidumbre y búsqueda de estabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su progreso se fue diluyendo. Su carrera terminó marcada por múltiples sesiones desde el Newcastle, pasando por varios equipos de la segunda división inglesa sin lograr consolidarse plenamente. Hoy en día forma parte de Liverpool, donde cumple un papel secundario dentro de la planilla, muy lejos del protagonismo y de las enormes expectativas que alguna vez lo señalaron como una de las grandes promesas de la portería de Inglaterra. En el bonus track tenemos al alemán Loris Karius. Karius fue considerado durante muchos años como uno de los porteros con mayor proyección del fútbol alemán. Su buen rendimiento en el Main 05 lo llevó a fichar en 2016 por el histórico Liverpool, donde parecía destinado a consolidarse como el guardián del arco de los Reds. Sin embargo, su carrera quedó marcada por la final de la UEFA Champions League del 2018 frente al Real Madrid, en la que cometió dos errores que terminaron siendo determinantes en el resultado del partido. A partir de aquel momento, su confianza y protagonismo se vieron seriamente afectados, iniciando una etapa de préstamos y cambios de equipos que lo alejaron del nivel que alguna vez prometía alcanzar. Llegamos al podio y en el puesto número 3 aparece nuevamente un español, Kepa Arrizabalaga, un portero que aún mantiene el récord de ser el guardameta más caro de la historia, luego de que en 2018 el Chelsea pagara 80 millones de euros al Athletic Club por su fichaje. Sin embargo, su rendimiento nunca terminó de estar a la altura de la enorme cifra que se pagó por él. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 2019 durante la final de la Carabao Cup ante el Manchester City, cuando Kepa se negó a ser sustituido por Willy Caballero pese a las órdenes directas del técnico Mauricio Sarri. Este episodio fue interpretado como un acto de indisciplina que terminó eclipsando su talento. A partir de ese entonces, su situación en el club cambió drásticamente y en 2020 perdió la titularidad ante Edouard Mendy. Desde ese momento comenzó una etapa marcada por cesiones y pérdida de protagonismo. Actualmente forma parte del Arsenal con un papel secundario muy lejos de las expectativas que alguna vez lo señalaron como el arquero llamado a dominar el fútbol europeo. En el puesto número 2 aparece el italiano Simone Scuffet. Scuffet tuvo un salto precoz al fútbol profesional, debutando con apenas 17 años en el Udinese, donde rápidamente llamó la atención por su madurez bajo los tres palos. Su irrupción fue tan impactante que muchos medios italianos comenzaron a señalarlo como el posible heredero de Gianluigi Buffon, una comparación que alimentó enormes expectativas sobre su futuro. En medio de ese momento de gran proyección, incluso llegó a rechazar una oportunidad de fichar con el Atlético de Madrid, apostando por continuar su desarrollo en Italia. Sin embargo, con el paso de los años, su carrera fue perdiendo impulso. Lejos de consolidarse en la élite, su trayectoria terminó desarrollándose principalmente en clubes italianos que luchaban por evitar el descenso, muy distante del destino de grandeza que muchos imaginaron para él en sus inicios. Y finalmente, en el puesto número 1, aparece el francés Lucas Zidane.
Cuando se es hijo de una de las mayores leyendas en la historia del fútbol mundial, la presión puede ser enorme. Este fue el caso de Luka, hijo del mítico Zinedine Zidane. Desde muy joven fue considerado una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, llegando incluso a debutar con el primer equipo. Muchos imaginaban que con el paso del tiempo podría convertirse en el futuro guardián del arco madrileño. Sin embargo, su proyección nunca terminó de consolidarse. Con el paso de los años, terminó saliendo del club y su carrera continuó en distintos equipos, en su mayoría de la segunda división española, lejos del protagonismo que alguna vez esperaba de él. Hoy, con 27 años, Lucas Zidane intenta darle un nuevo rumbo a su carrera. Un dato curioso es que mientras su padre fue una figura histórica de la selección de Francia, Luka decidió representar a la selección de Argelia, después de haber pasado por las categorías juveniles de la selección de Francia. Ahora buscará abrirse camino y pelear por un lugar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.